Bueno, buenas noches con todos los presentes. Seguimos con las reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica y Salud La Libertad. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Jonathan Rodríguez Valles. Como currículum, él ha sido es cirujano oncólogo, egresado del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y del Norte, ¿no? Ha hecho el Fellow de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello y actualmente es miembro del staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La ponencia que va a exponer a continuación es cuáles son las indicaciones de realización de disección cervical en cáncer de cabeza y cuello. Un tema demasiado amplio, a veces un poquito de controversia pueden existir de acuerdo a la patología que nos va a exponer. Tenemos el agrado de contar con nuestro staff de médicos residentes, ¿no? Quienes se van a enriquecer de esta exposición y del alumnado de manera general. Muy bien, doctor Jonathan, cuando usted desee, empiece. Gracias, doctor Jan, por la invitación, por la deferencia que ha tenido de invitarme a charlar sobre todo este tema, un tema básico, un tema básico que debemos conocer todos los residentes que hacen cirugía oncológica y cirujanos de cabeza y cuello y los que desean hacer el fellow, ¿no? Para toda la patología de cabeza y cuello es esencial conocer la anatomía del cuello y conocer las indicaciones de cuándo manejar el cuello, de cuándo hacer disección, cuándo no realizarla, cuándo debemos dar otro tratamiento probablemente, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Un poquito la introducción, bueno, pues el cáncer de cabeza y cuello, así en líneas generales, ocupa el sexto lugar de todos los cánceres en el mundo, pues no es el más frecuente, ¿no? O sea, en la cabeza van a estar pulmón, mama, cuello uterino, ¿no? Pero acá también en el Perú ocupa más o menos el sexto, séptimo lugar, ¿no? Entonces, cuando yo hable del cáncer de cabeza y cuello, me voy a referir básicamente a los cánceres de la cavidad oral, al cáncer de la orofaringe, hipofaringe, laringe, ¿no? Básicamente esos cánceres, ¿no? Recordar pues que toda esta patología de cabeza y cuello va a tener una diseminación de tipo linfática, ¿no? Generalmente esa va a ser su forma de distribución y su forma de diseminación y luego pues después de ese paso hará metástasis a distancia, ¿no? En el camino. Pero lo principal es enfermedad local, luego enfermedad regional que va a ser los ganglios del cuello y posteriormente pues tienden a ser metástasis a distancia, ¿no? Eso es más o menos la historia natural de los cánceres de cabeza y cuello, ¿no? Y recordar, pues, que la principal histología del cáncer de cabeza y cuello va a ser el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, ¿no? El 90% de la patología que vemos en cabeza y cuello va a ser de este tipo histológico, ¿no? Luego ya vendrán otras más raras. La presencia del sitio, el tamaño de la enfermedad metastásica en el cuello son factores pronósticos importantísimos, ¿no? Cuando uno evalúa o ve a un paciente con cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Si ya tiene enfermedad ganglionar clínica y patológica, pues su sobrevida global se va a ver reducida hasta el 50% de los casos, ¿no? Y bueno, estos cánceres tienen bastante avidez por ir a los ganglios regionales del cuello, ¿no? Se dice que más o menos el 40% de estos pacientes cuando llegan a la consulta, sobre todo los cánceres de cavidad oral y orofaringe, van a tener ya metástasis ganglionar clínica, ¿no? Y bueno, sí, siempre existe controversia. Actualmente, pues como todo está yendo de ser radical a ser menos radical, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo, que es la evolución de la oncología. Pues existe controversia de cuándo ahora tratar el cuello a veces, de cuándo observarlo, de cuándo ser tan radicales en la disección y cuándo ser más conservadores, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de la historia y entender un poquito la diseminación ganglionar y cómo nace todo esto y cómo nace la disección ganglionar en la historia, quién fue los primeros personajes en realizarla, pues nos vamos a remontar antes de Cristo, ¿no? Donde Aristóteles y Hipócrates reconocieron y hablaban ya de los vasos linfáticos, ¿no? En esa época, pues,
estos grandes personajes ya conocieron, ¿no? Ya dieron a conocer los vasos linfáticos, la red linfática que existía en el cuerpo humano. Pero bueno, luego de eso se dejó de hablar de los vasos linfáticos, de las estaciones ganglionares, y hasta el siglo XVII, en Pavia, en Italia, el anatomo patólogo Gaspar Aselio, pues redescubrió el sistema linfático, otra vez lo puso en órbita, y a partir de él pues aparecieron otros personajes que aportaron, ¿no?, al conocimiento de la red linfática, de la anatomía, ¿no? Por ejemplo, Trotter en el siglo XX, en 1909, describe la anatomía quirúrgica linfática, ¿no?, que va a servir de base fundamental para los cirujanos de esa época y para los cirujanos de cabeza y cuello poder realizar sus cirugías, ¿no? Y Rubier ya en 1938 publica el primer libro de anatomía de la linfa humana, el sistema linfático, ¿no?, que hasta ahora se usa. Él describió los grupos ganglionares del cuello, que hasta hoy actualmente los usamos. Ha habido variaciones que las vamos a ver más adelante, pero van a nacer de lo que Rubier dejó, ¿no? Posteriormente a eso, Cooper publica que había encontrado células cancerosas de mama en los ganglios linfáticos de la axila, ¿no? Entonces, él ya nos hace ver de que estos cánceres se diseminaban de esa manera, ¿no? Iban hacia los ganglios linfáticos cercanos al tumor, ¿no? A donde se originó el tumor, ¿no? Y Rudolf Virchow sigue esto que dejó Cooper, ¿no? Y ya dice, pues, claramente que sí había una diseminación linfática y que las estaciones ganglionares van a ser puntos de protección, ¿no?, contra la diseminación de los cánceres, ¿no? Entonces, todo esto valió para que los cirujanos, grandes cirujanos de aquella época, valientes, diría yo, porque en esas épocas cuando existía el electrocauterio, no había anestesia general, que la conocemos ahora, no había los criterios de asepsia y antisepsia, entonces realizar cirugías en esas épocas, pues eran de valientes, ¿no? Esas cirugías heroicas, porque lamentablemente había mucha mortalidad, ¿no? Entonces Kocher, el gran Kocher, publica por primera vez la extirpación en bloque del tumor de lengua y de los ganglios cervicales, ¿no? Y realiza otras disecciones radicales de cuello, pero con alta mortalidad, ¿no? La mayoría moría en el intraoperatorio por sangrado, básicamente por sangrado, morían desangrados, y luego en el postoperatorio por las infecciones, ¿no? Entonces las dejó de hacer, ¿no? Realizó pocas. Pero la peculiaridad de su técnica, y acá empieza la disección radicales de cuello, es que cuando hacía la disección del flap, ¿no?, levantaba los colgajos, se llevaba el músculo platisma, ¿no? O sea, iba por encima del músculo y los flaps le quedaban muy delgados, se necrosaban, se morían, se exponían los vasos, los grandes vasos del cuello, y por ende los pacientes pues tenían mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de infección, ¿no? Esa era la peculiaridad de la disección radical que Kocher hacía en ese tiempo, ¿no? Luego Jaudinsky también realizó disecciones radicales de cuello en bloque, ¿no?, seguido por lo que le dejó Kocher, pero él conservó el platisma, ¿no? Conservó el platisma, hizo pocas disecciones también, ¿no? Y bueno, y todo el tiempo fue pasando, ya se empezó a descubrir los anestésicos, los antibióticos, ya había criterios de asepsia y antisepsia, ¿no? Se empezó a usar mejor instrumentos hemostáticos, y George Cray, pues, publica 132 disecciones radicales de cuello, ¿no? Basándose más que todo en la técnica operatoria de Jaudinsky, ¿no? Con base en lo de Kocher, pero conservando el platisma al momento de realizarle la disección de los colgajos y flap para la exposición del cuello, ¿no? Esa fue la gran variación, ¿no? Y luego, posteriormente, Suárez, un cirujano, un otorrinolaringólogo argentino en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, realizó disecciones radicales de tipo funcional, ¿no? Impuso este criterio al observar pacientes que tenían metástasis con cáncer de laringe hipofaringe que hacían metástasis al cuello, y se dio cuenta de que
todo el conjunto ganglionar, toda la grasa que estaba alrededor de estos ganglios en los compartimientos del cuello está envuelto por fascias, ¿no? Entonces él observó que al resecar estas fascias que contenía todos estos grupos ganglionares, sin lesionar la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo, ni el nervio espinal, se podía resecar completamente sin dejar enfermedad, ¿no? Que era los criterios oncológicos, ¿no? Pero Boca, él no publicó, y Boca aprendió de esto, observó lo que hacía Suárez, la técnica quirúrgica de Suárez, y él sí publicó y hizo famosa las disecciones radicales tipo funcionales o radicales modificadas que ahora conocemos, ¿no? Basándose en que este tipo de disección daba seguridad oncológica, ¿no? En que no había necesidad de ser tan radicales, de resecar el músculo, el nervio espinal y la vena yugular interna para conseguir los mismos resultados oncológicos, ¿no? Para conseguir resecciones R0. Entonces ya luego posteriormente viene Shah, que en los años 81, en 1990, es un cirujano del Memorial Sloan de Nueva York, propuso la división de radicales modificadas para los cuellos N0, o sea, para los cuellos negativos, y la que viene desde Koch y Kreil, para los cuellos positivos, pues, ¿no? Para los cuellos N1, ¿no? Y también propone en el año 90 los niveles ganglionares del cuello, ¿no? El grupo ganglionares del cuello del 1 al 5 propuso ya en esa época, ¿no? Posteriormente ya se agregan el grupo 6 y 7, ¿no? Pero actualmente el grupo 7 ha salido de ser considerado un grupo ganglionar del cuello y solamente son del 1 al 6, ¿no? Acá vemos pues a George Kreil en una de sus cirugías, ¿no? Como ven, ¿no? No usaban tapabocas, actualmente los usamos a diario, ¿no? Por eso de la pandemia, ¿no? Como ven como sus estudiantes ahí mirando la cirugía, ¿no? No usaban guantes, ¿no? Posteriormente acá ya, ¿no? Ya empiezan a usar guantes, había mayor conocimiento de la sociedad antisepsia, había mandilones, ¿no? Usaban gorros, ¿no? Esto es lo que publicó George Kreil, sus 132 cirugías, ¿no? Con disecciones radicales de cuello, bajo la premisa de que este cáncer de cabeza y cuello es curable localmente, ¿no? Y se les dice que es curable localmente porque luego estos pacientes morían, pero de recurrencia de metástasis a distancia, ¿no? Pero no hacían ya enfermedad local al realizar este tipo de cirugías, ¿no? Local ni regional. ¿Qué complicaciones tuvo? Pues infección, sangrado, shock, neumonías aspirativas, ¿no? Entonces, él, para evitar esto, pues, taponaban de gasas la orofaringe mientras hacían la cirugía, ¿no? Para evitar de que haya broncoaspiración, de que la sangre pase a la vía aérea, ¿no? El sangrado arterial, como ven acá, lo controlaban con el cierre temporal de la carótida primitiva y la ligadura de la carótida externa, ¿no? Cuando la ligadura de la carótida externa no va a conllevar mayores complicaciones, ¿no? Actualmente si uno realiza y hay un sangrado y no puede cohibirlo y es de las ramas de la carótida externa, pues se puede ligar y no va a haber mayor complicación, ¿no? Pero el cierre de la carótida primitiva sí puede tener complicaciones, ¿no? Podría crear isquemias a nivel cerebral, ¿no? Y generar secuelas, ¿no? Ya se usaba la anestesia en esa época con éter o con morfina y la posición anatómica que usaban ellos era la cabecera elevada a 30 grados, ¿no? Luego viene pues Hayes Martin, quien ya populariza, ¿no? Las disecciones radicales de cuello, ¿no? Un miembro del Memorial Sloan Kettering, uno de los precursores y fundadores del área de cabeza y cuello ahí en este hospital. Pues como ven ya usaba la BAF, ¿no? La BAF, la biopsia por aspiración de aguja fina para estos tumores, para el diagnóstico de estos tumores ya en el año 34, ¿no? Llegó a ser jefe del servicio de cabeza y cuello del Hospital de Memorial. Y gracias a los avances, ¿no? de la anestesia, de los antibióticos, pues realiza 1450 cirugías radicales de cuello, disecciones radicales de cuello, ¿no? En la cual consistía en resecar todos los grupos ganglionares del 1 al 5, la vena yugular interna, el esternocleidomastoideo y el nervio espinal, ¿no? Esa era la cirugía
radical clásica, la que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, ha sufrido algunas variaciones porque en esa época ellos también resecaban la cola de la parótida y resecaban el vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Que actualmente eso no se realiza ya, ¿no? Bien, entonces hemos dado un paso breve y rápido por la historia, ¿no? Todo lo que ha pasado, pues, recordar los grandes personajes, Kocher, Kreil y Hayes Martin, que son los principales pioneros, ¿no? De las disecciones de cuello, ¿no? Pues todo lo que sabemos ahora y todo lo que hacemos ahora se lo debemos a ellos, ¿no? Toda la técnica que conocemos, con sus variaciones, ¿no? Osvaldo Suárez también, hay que reconocerlo porque él impuso las decisiones funcionales, las decisiones radicales modificadas, el padre de las decisiones radicales modificadas, solo que Boca pues se le adelantó y publicó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos vamos a enfrentar a un paciente que viene con un cáncer del área de cabeza y cuello, o que a veces vienen, ni siquiera ven la lesión en el área de cavidad oral, orofaringe, pero el paciente viene con una masa en el cuello, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues la evaluación clínica es fundamental, ¿no? Fundamental, y esa evaluación clínica se va a basar en los conocimientos anatómicos, que ya les había dicho, ¿no? Con lo que Rubier nos dejó, que describió los grupos ganglionares de todo el área de cabeza y cuello, ¿no? Que son estos, tanto superficiales como profundos, ¿no? De la cara, del cuello, ¿no? Y describió también además qué órganos drenan a esa región, por lo tanto van a ser las regiones en riesgo de presentar metástasis por un cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Según la localización, ¿no? Pero posteriormente, pues para hacernos las cosas más fáciles, la Sociedad Americana de Otorrinolaringología y la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello en el año 91, pues propusieron compartir los grupos ganglionares, las estaciones ganglionares en grupos ganglionares, ¿no? El 1 al 5, como les había dicho en un inicio, posteriormente se agrega hasta el 7, pero ya se ha dejado de usar el grupo 7 como parte del cuello porque está en el mediastino superior. Y nos hemos quedado con los grupos ganglionares del 1 al 6, ¿no? Entonces, ese conocimiento nos sirve para cuando uno encontramos una adenopatía, un ganglio, una masa en el cuello, podamos describirlas usando este sistema, ¿no? Este sistema de grupos ganglionares. Como vemos acá, bueno, antes era hasta el 7, ahora es solamente hasta el 6, ¿no? Y nos va a servir para describir bien, ¿no? Para decir dónde se localiza esta masa que vayamos a examinar, que encontremos, que toquemos, ¿no? Tiene sus límites anatómicos, sus límites quirúrgicos, que bueno, pues, el cirugía oncológica deben saber de memoria, eso sí, de memoria deben conocer los límites, dónde se ubican, qué hay dentro de esos grupos ganglionares, qué estructuras hay, cuáles son los límites, y también los límites quirúrgicos, ¿no? Cuando hagamos las cirugías de esto, hay que conocerlas siempre, tenerlas siempre en la mente, en la memoria, todos debemos conocer esto, ¿no? ¿No? Como les dije, también tiene sus límites quirúrgicos, que son, básicamente se parecen mucho a los anatómicos, ciertas variaciones en cuanto a los límites profundos, ¿no? Que uno los ve cuando hace la disección de cuello. Entonces, recordemos que hay 6 grupos ganglionares, el grupo 1 se va a dividir en 2, 1A y B, que son los submentonianos submandibulares, el grupo 2 también se va a dividir en 2A y 2B, divididos por el nervio espinal, ¿no? Por delante del nervio espinal va a ser el grupo 2A y por detrás del nervio espinal el grupo 2B, ¿no? Como vemos acá, el límite inferior y profundo del 2B va a ser la bifurcación de la carótida, ¿no? El callado carótido. Por debajo de esto va a estar el grupo 3, cuyo límite inferior va a ser una línea imaginaria que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides. Por debajo de este grupo 4, cuyo límite inferior va a ser el borde superior de la clavícula, ¿no? Y el grupo 5, que es el famoso triángulo posterior del cuello, se va a dividir en 5A y 5B, ¿no? Por esta línea, la misma línea que divide el grupo 3 del 4, va a dividir el 5A y 5B, y como vemos acá, el contenido profundo van a ser músculos escalenos en profundidad, el nervio frénico para el 5A y el 5B, esta línea que vemos acá, el límite profundo es
la arteria cervical transversa, ¿no? Y el grupo 6, bueno, que va a estar contenido en la parte anterior del cuello, entre las carótidas, el yoides y la escotadura externa, ¿no? Todo lo que está contenido en esa región va a ser parte del grupo 6, ¿no? Ahí vamos a tener a los ganglios pretraqueales, paratraqueales, paraesofágicos, prelaringios, recurrencial, ¿no? Entonces, así nos puede llegar un paciente a la consulta, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un paciente, y entonces debemos saber en dónde está localizado, ¿no? Cuando vamos acá al borde inferior de la mandíbula, esta región va a venir a ser lo que es el grupo 1B, y también acá está muy cerca el grupo 2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esta imagen? Pues que hay una adenopatía, un nódulo, una tumoración entre el grupo 1B y en el grupo 2, ¿no? ¿Qué más otra característica le vamos a tener a la palpación? Si se mueve, si es fijo, si es duro, si es renitente, si es cauchoso, ¿no? Si la piel está comprometida o no. Todas esas características las vamos a ver y van a ser importantes, ¿no? Van a ser importantes y ya van a ver más adelante, ¿no? Acá hay otro paciente que tiene otra masa, ¿no? Una masa ya que vaya desde la cola de la parótida, el grupo 1B, el grupo 2, incluso puede ser hasta más atrás, hasta la parte de lo que es el grupo 5A, ¿no? Pues todo ese conocimiento anatómico sirve para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero la clínica no lo es todo, ¿no? Tenemos que a veces valernos de imágenes, ¿no? Imágenes porque la parte clínica, el examen físico, solo nos otorga un 30-40% de sensibilidad en las manos más entrenadas, ¿no? Entonces hay bastante brecha. ¿Y por qué? Porque a veces hay cuellos cortos, hay cuellos gruesos, como le llamamos, porque tienen bastante tejido adiposo, muscular, que no nos permiten a veces palpar las partes profundas del cuello donde están los ganglios, ¿no? Entonces nos vamos a tener que valer de imágenes y acá la ecografía es fundamental, ¿no? Fundamental en el estudio de cabeza y cuello, porque nos va a dar mucho, nos va a dar las características cuando un ganglio es sospechoso de adenopatía o cuando es un ganglio pues inflamatorio, un ganglio benigno, ¿no? La ecografía va a permitir ver si hay cambios quísticos, si hay macrocalcificaciones, si hay hiperecogenicidad difusa, si va a haber la vascularidad normal, es periférico difusa. Entonces esas características las vamos a ver con la ecografía. La ecografía es un método rápido, un método fácil de hacer, un método de alcance, económico, ¿no? Tiene esas ventajas, ¿no? Nos otorga una sensibilidad del 87-90% de encontrar adenopatías con una especificidad del 85-90%, y su único defecto, por así decirlo, su única desventaja, pues es que es operador dependiente, ¿no? Si la persona que realiza la ecografía nos da malos datos, pues nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos para evaluar el cuello? Pues la tomografía y la resonancia magnética son otras herramientas fundamentales, ¿no? Al momento de evaluar. ¿Y cuándo vamos a solicitar estos estudios de imagen, ¿no? Tomografía y resonancia, como vemos acá en las imágenes, ¿no? Básicamente nos sirve para estadiar al paciente. La tomografía y la resonancia nos sirven para estadiar. Y va a depender de cuál pedimos, cuál es mejor que la otra, pues ninguna es mejor, las dos se complementan. Y va a depender de qué estudio uno solicite para evaluar el tumor primario. Por ejemplo, si es lengua, si estamos frente a un cáncer de lengua, lo mejor va a ser la resonancia, ¿no? Porque es un órgano muscular, nos va a permitir ver mejor la infiltración hacia las partes blandas. Entonces, si para este tumor de lengua lo mejor es la resonancia, pues entonces yo pediré resonancia de macizo facial y cuello para evaluar este caso, ¿no? Para evaluar este paciente, y evaluar el compromiso ganglionar que tenga. Y si, por ejemplo, es un tumor de reborde velar, de la encía, que puede estar infiltrando el hueso de la mandíbula, pues lo mejor tal vez va a ser la tomografía. Entonces, en ese caso, solo pediré tomografía de macizo y cuello para valorar tanto la enfermedad local como la enfermedad regional, ¿no? Entonces, el pedir uno u otro va a depender del tumor primario que vamos a evaluar, ¿no? Y bueno, el PET scan o el PET CT, que actualmente está siendo muy usado,
en cabeza y cuello nos sirve básicamente para el seguimiento, ¿no? Para pacientes que hemos mandado a tratamiento con quimioterapia, radioterapia, y que deseamos evaluar si es que ha habido respuesta total de la enfermedad, si ha desaparecido la enfermedad o si queda una enfermedad y dónde queda, ¿no? Entonces, básicamente, el PET scan nos sirve en esos casos y a veces nos sirve para valorar cuando pacientes vienen con enfermedad metastásica en el cuello y no sabemos de dónde ha venido, o sea, no sabemos el tumor primario dónde está. Entonces, ahí también nos ayuda este estudio de PET scan. Entonces, ya viendo todo eso, acá hay un algoritmo, por ejemplo, un algoritmo de diagnóstico cuando viene un paciente con una masa en el cuello, ¿no? Entonces, si viene un paciente con una masa en el cuello, lo examinamos, no encontramos un tumor primario en cavidad oral, no encontramos un tumor primario en el área de cabeza y cuello, el siguiente paso, y es importantísimo, es la biopsia con aguja fina. La biopsia con aguja fina nos va a definir cuál va a ser nuestra siguiente conducta de estudio en este tipo de pacientes. Entonces, la biopsia de aguja fina nos va también permitir predecir qué imágenes vamos a solicitar al paciente, si tomografía o resonancia. Entonces, ¿qué datos nos va a aportar la biopsia con aguja fina? Nos puede dar la histología de esa metástasis, ¿no? ¿Qué tipo histológico es el que ha ido allí? ¿No? Y nos puede decir si es un adenocarcinoma, si es un carcinoma de células escamosas, si es un carcinoma indiferenciado, pobremente diferenciado, si es un carcinoma neuroendocrino, ¿no? Todos esos datos nos puede aportar una buena biopsia con aguja fina, ¿no? Ahora, si la aguja fina no nos ha aportado, como dice acá, no es diagnóstica, recomiendan acá repetir, porque generalmente ya no repetimos, ¿no? Si la biopsia de aguja fina no es diagnóstica, no nos aporta, pues vamos a ir a una biopsia abierta, ¿no? O sea, al final la biopsia abierta, ¿no? Siempre los principios oncológicos, ¿no? No violar el cuello, ¿no? Como es lo que aprendí, ¿no? No violar el cuello hasta lo último, ¿no? Hasta lo último. O sea, si la aguja fina no nos ayuda, pues a veces podemos usar core cuando la masa es muy grande, se puede hacer biopsia Trucut, y que nos va a poder dar mayores datos, ¿no? Pero si eso no es posible, estamos en un lugar donde no tenemos biopsia Trucut, pues recién vamos a ir hacia la biopsia abierta para que nos aporte estos datos, ¿no? De qué tipo histológico es el que está dando metástasis, ¿no? Entonces, si es un carcinoma epidermoide, si nos sale carcinoma epidermoide y los ganglios o la masa está en los grupos altos, grupo 2, grupo 5A, en el grupo 1B, pues vamos a pensar de que el tumor puede estar originándose en la orofaringe o incluso en la nasofaringe, ¿no? Con metástasis altas, siempre hay que pensar en nasofaringe y orofaringe, ¿no? Y a veces los tumores son bien pequeñitos, tanto en naso como en orofaringe, que incluso no se logran ver con las imágenes, ¿no? Entonces, la sospecha clínica y la biopsia aspiración van a ser fundamentales, ¿no? Para orientar el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Bien, si nos sale adenocarcinoma, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar muchas cosas, ¿no? Si las metástasis están bajas en el grupo 4, grupo 5B, no vamos a pensar que son metástasis generalmente que vienen del área infraclavicular, ¿no? Ya sea del área de tórax o del área abdominal o pélvica, ¿no? Pero si ese adenocarcinoma, pues, le sale tiroglobulina positiva, calcitonina positiva, pues vamos a irnos a que esta metástasis pueda venir de la tiroides, ¿no? Entonces va hacia manejo ya de un cáncer de tiroides, ¿no? Y así, entonces, si sale melanoma, por ejemplo, si sale linfoma, la biosaspiración con hoja fina no nos va a servir para poder dar manejo al linfoma, pero sí nos va a orientar para saber si esta masa le debemos hacer biopsia incisional, porque el linfoma necesita tejido para poder realizar estudios de inmunohistoquímica y darle nombre y apellido al tipo de linfoma del que sufre este paciente, ¿no? Con la biosaspiración no es suficiente, solamente nos pueden decir neoplasia celular redonda, a veces se puede hacer algunas inmunohistoquímicas y decirnos nada más que es un linfoma, ¿no? Es un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, eso nos puede decir la BAF, pero no nos va a subclasificar, ¿no? Para eso vamos a necesitar tejido, ¿no?
Bien, entonces, con todo esto, vamos a tener un estadiaje, un estadiaje que está en la JCC, que ha cambiado mucho, sobre todo el N, y varía de acuerdo al tumor primario, ¿no? Pero en líneas generales va a ser el N0, N1, el N2 subdividido en tres estaciones, el N3 en A y B, ¿no? Y el N3, pues generalmente cuando hay extensión extracapsular, ¿no? Sin importar el tamaño de la metástasis, ¿no? El N1, pues un ganglio menor de 3 centímetros sin extensión extranodal, y el N2 va a ser un ganglio pues, menor de 6 centímetros, y puede estar al mismo lado del cuello, o puede ser contralateral, bilateral, ¿no? Entonces, para eso nos sirve haber hecho todo el conocimiento previo clínico, patológico y imagenológico para poder estadiar, ¿no? Estadiar el cuello, ¿no? ¿Ante qué estamos, no? Entonces, basados en todo eso, ya podemos decidir qué vamos a hacer con el paciente, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía le va a corresponder una vez estadiado adecuadamente, ¿no? Entonces, las decisiones de cuello van a ir desde las radicales hasta las actualmente conocidas como selectivas, ¿no? Entonces, la decisión radical es el estándar, ese es el patrón de oro, ¿no? ¿No? Para estadificar y tratar a los pacientes con cáncer de vías aerodigestivas superiores, ¿no? Y esta puede ser electiva cuando el cuello es negativo, o puede ser terapéutica. Y en pacientes N0 tenemos opciones, ¿no? Se puede observar el cuello cuando el riesgo de tener metástasis oculta en el cuello está por debajo del 20%, ¿no? Y si está por encima de esto, pues estamos obligados a hacer disecciones radicales de tipo, disecciones de tipo electivas, ¿no? O algún tipo de disección radical modificada, ¿no? Para todos los cánceres de la vía aerodigestiva, ¿no? Entonces, todos los cánceres de la vía aerodigestiva superior van a tener manejo del cuello, ¿no? Y hay que saber qué debemos hacer, ¿no? Así como hay indicaciones, hay contraindicaciones, ¿no? Que también debemos saberlo, cuándo vamos a llevar a un paciente a hacer las operaciones y cuándo no, o cuándo vamos a decir, no, este paciente no se debe operar y debe ir a otro tipo de tratamiento, como quimioterapia o radioterapia sólida, o incluso lo que actualmente hay, ¿no? Anticuerpos monoclonales, terapia biológica, ¿no? Terapia target, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedad, estas contraindicaciones van a ser relativas, ¿no? Paciente con enfermedad cardiopulmonar grave, poco mal estado funcional, este es un buen paciente para llevarlo a sala de operaciones, ¿no? Muchas complicaciones, mayor riesgo de muerte, ¿no? Que en las imágenes preoperatorias se muestra infiltración por este tumor de las áreas profundas del cuello, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Infiltración de los músculos paravertebrales, prevertebrales, de la fascia prevertebral, de los músculos escalenos, ¿no? Del nervio frénico, del elevador de la escápula, del plexo braquial, van a ser contraindicaciones para no realizar una cirugía, ¿no? Porque aparte que vamos a hacer daño, pues existe el riesgo de no poder resecar toda la enfermedad y dejar enfermedad microscópica, ¿no? Que a la larga pues no le va a otorgar ningún beneficio al paciente y vamos a, más bien a alterar su sobrevida, ¿no? Su sobrevida del paciente, ¿no? Que el tumor primario sea incontrolable, es decir, que el tumor primario sea irresecable, que no se pueda operar o no se pueda reconstruir incluso, pues ya no debemos operar al paciente, ¿no? Así tenga un cuello N1, ¿no? O N2 totalmente quirúrgico, pero si el primario no se puede operar, pues el paciente no debemos hacerle ningún tipo de cirugía. Que hay enfermedad metastásica a distancia, y esto es relativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con cáncer papilar de tiroides, un cáncer diferenciado de tiroides, el que tenga metástasis pulmonar no es contraindicación para realizar cirugía, ¿no? Así también pacientes con carcinomas adenoide quístico de glándula salival, el tener metástasis pulmonar al momento del diagnóstico no es contraindicación para no realizar una cirugía, ¿no? Por eso, metástasis a distancia es una contraindicación relativa, ¿no? Pero si es un epidermoide, por ejemplo, y hay metástasis pulmonar, metástasis hepática o en otra área, fuera de cabeza y cuello, pues sí, ¿no? Ya no es un paciente candidato a cirugía. El envolvimiento de la arteria carótida, ¿no? Muchos dicen que si está envuelto más de 180, pues es una contraindicación. Otros dicen más de 270. Pues el hecho es de que, por ejemplo, acá en esta imagen, ¿no? Tenemos una masa metastásica, ¿no? Que está en íntimo contacto con ambas arterias. La bifurcación de la carótida son estos dos puntitos blancos, ¿no?
que está en íntimo contacto, no hay un buen plano de clivaje entre ambas, como vemos acá, que hay un espacio hipodenso, ¿no? Que viene a ser la grasita que separa estos vasos, acá no la hay, ¿no? Entonces, para algunos esto puede ser considerado resecable, para otros esto puede ser todavía aún considerado resecable. Hay algunas publicaciones de que se puede hacer resección de la arteria carótida primitiva y colocar injertos vasculares, ¿no? Y restituir otra vez eso para poder lograr el control de la enfermedad, ¿no? Bueno, pero es relativo porque a veces no cambiamos la sobrevida de este paciente, ¿no? Un paciente con una enfermedad metastásica que ya sobrepasa la cápsula, o sea, con extensión extracapsular, su pronóstico está muy por debajo del 50%, ¿no? Llegamos, lo que hagamos, la mejor cirugía del mundo, el paciente igualmente en el tiempo va a sufrir o va a fallar regionalmente, va a volver a crecer el tumor, o va a fallar a distancia, ¿no? Va a tener metástasis a distancia en el futuro. Y esta sí es una contraindicación absoluta, la masa fija del cuello hacia los músculos profundos, cuando uno examine y vemos que esta masa no se mueve, pues eso sí es un criterio de resecabilidad clínico incluso, pues, básico, ¿no? Clínicamente se puede definir, ¿no? O el compromiso de la base del cráneo, ¿no? Es otro criterio de irresecabilidad o contraindicación de sedilización de cuello absoluta, ¿no? De forma absoluta. Entonces, cuando uno ya tiene todo ese conocimiento, va a hacer la cirugía, va a hacer un tipo de disección, y hay clasificaciones, ¿no? Hay clasificaciones que han variado en el tiempo, desde la disección radical clásica, ¿no? Hasta lo que actualmente tenemos, que son las disecciones selectivas, pues varió, ¿no? Como vemos acá desde el año 91, donde ya también impusieron una clasificación para tener un orden, para que todos los cirujanos hablamos lo mismo, para que en los reportes pues se pueda entender, se puedan hacer trabajos de investigación, porque todo está parametrado. Y sepamos qué tipo de decisión estamos haciendo. Pues en el año 91 pues existía esta nomenclatura, decisión de la recesión radical clásica, las decisiones radicales modificadas, las decisiones selectivas, pero tenían nombres propios, supramayoidea, lateral, posterolateral, anterior, y las decisiones de cuello radicales extendidas, ¿no? En el 2001 cambió. ¿Qué cambió? Cambió a nivel de las disecciones selectivas, ¿no? Donde se debería de nombrar nada más disección selectiva y entre paréntesis colocar los grupos ganglionares o las estructuras que hemos resecado, ¿no? Por una disección radical extendida significa haber resecado los grupos ganglionares del 1 al 5, con el músculo esternocleidomastoideo, el nervio espinal y la vena yugular interna, pero extendida cuando resecamos otras estructuras o grupos ganglionares que no pertenecen a lo que es disección radical del cuello, ¿no? Por ejemplo, si resecamos la arteria carótida externa, si resecamos el nervio hipogloso, debemos colocarlo entre paréntesis, qué es lo que estamos resecando. ¿De acuerdo? Eso es una disección radical extendida, ¿no? Si resecamos con un segmento de piel, ¿no? Si resecamos con escaleno, si resecamos el nervio frénico, por ejemplo, debe ser considerado disección radical de cuello extendida y entre paréntesis colocar qué otras estructuras hemos resecado en esa disección, ¿no? Entonces, desde el 2001 ya debemos de hacer eso. Ya no debemos hablar de disecciones supramoyoidea, disección lateral, posterolateral, disecciones anteriores, sino colocar disecciones selectivas de cuello y entre paréntesis colocar los grupos ganglionares que hemos resecado, ¿no? Acá está lo mismo que ya desde el 2001 y en el 2006 ya se terminó de concretar esto, y así es como debemos de manejarlo, y así es como debemos hacer los reportes operatorios para tener todos un orden y se puedan realizar estudios de investigación, ¿no? Entonces eso es lo que propuso la Sociedad Americana de Otorrinolaringología, la Sociedad de Cabeza y Cuello, la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello, las nomenclaturas, ¿no? Como vemos acá, disección de cuello, del 1 al 5, músculo esternocleidomastoideo, así se debería colocar, esto es válido. El poner disección radical de cuello es válido, ¿no? Disección de cuello selectiva, entre paréntesis los grupos ganglionares que hemos sacado, o también podemos poner DC, acá está en inglés, neck dissection, pero nosotros vamos a poner DC, entre paréntesis,
los grupos ganglionares que hemos resecado durante la cirugía, ¿no? Y así, y esta es la nomenclatura válida y la que rige actualmente las cirugías y la que pues, hacemos en el INEM y probablemente en el INEM Norte y probablemente también en el Hospital de Alta Complejidad, ¿no? Bien, estas son imágenes propias, imágenes mías de decisiones de cuello, bueno, de las pocas que he podido documentar por fotografías, ¿no? Lo bueno del instituto es que las decisiones del cuello son el pan de cada día de nosotros, ¿no? Es como operar tiroides diariamente, ¿no? Tiroides y decisiones de cuello, pues son las cirugías más frecuentes que hacemos, ¿no? Por lo tanto, pues el haberme formado allí me ha dado bastante habilidad y eh, bastante valentía de poder realizar estas cirugías, ¿no? A veces uno ve estas cirugías, pues realmente son bastante anatómicas, son bastante bonitas. Y los riesgos de complicación, la verdad que son muy, muy bajos actualmente, ¿no? En comparación a lo que era antes. Con los nuevos dispositivos hemostáticos, ligashu, pinzas armónicas, pues la cirugía sale mucho más limpia, mucho más rápida, ¿no? ¿No? Acá vemos, por ejemplo, una disección selectiva de los grupos del 1 al 3, ¿no? Acá está la gasa, este es el músculo estiloioideo, y por acá viene el vientre posterior del digástrico, y por acá va a estar el vientre anterior del digástrico, ¿no? El borde inferior de la mandíbula, y acá va a estar el grupo 1B, ¿no? El grupo 1 que contiene principalmente la glándula submaxilar, que acá, bueno, ya ha sido resecada, y como ven acá dejé una gasa para hemostasia nada más, ¿no? Por el momento, ¿no? Vemos acá la vena yugular interna, la arteria carótida, ¿no? Por acá va a estar pasando el nervio vago, ¿no? Acá va a estar el vientre anterior del homoioideo, este borde anterior del esternocleidomastoideo, más o menos son los límites, ¿no? De esta disección, ¿no? Y bueno, aún a veces se encuentran particularidades, variedades anatómicas que no están descritas en los libros, como vemos acá, bueno, esta vena yugular interna tiene una fenestra en medio, ¿no? De verdad que he visto dos casos así, de estas venas yugulares fenestradas, ¿no? Bueno, un ojal en medio de la vena, no es que yo la haya creado durante la disección, la corté, puse puntos, ¿no? Así se presentó, acá las tengo estirando para mostrarles, ¿no? Y así encontramos variaciones, el nervio espinal también tiene variaciones, a veces cruza por arriba, a veces cruza por abajo, generalmente cruza por debajo de la vena yugular interna, que es en la parte alta. Está descrito que puede generar una fenestra, pero este no era el caso, ¿no? El nervio estaba mucho más arriba y la fenestra estaba mucho más abajo de esta vena, ¿no? Casi a nivel del bulbo carotídeo, donde se bifurca la carótida, ¿no? Cosas interesantes que uno encuentra al momento de realizar disecciones, ¿no? Esta es otra disección selectiva de cuello del grupo 2 al 5B por un cáncer de tiroides, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? El marcaje de la pieza operatoria, este marcaje, pues uno lo aprende de residente porque lo hace el residente, este marcaje, ¿no? De marcar los grupos ganglionares que hemos resecado es importantísimo para el patólogo, para que se oriente, ¿no? Para que se oriente y nos pueda dar datos de qué grupos están comprometidos, cuántos ganglios están comprometidos de ese grupo, ¿no? Que nos va a dar pues, bastante orientación, nos permite hacer trabajos de investigación y todo eso, ¿no? Acá vemos, ¿no? Esta es una vena yugular, digamos, la más anatómica, lo que vamos a ver siempre, ¿no? Con su tronco tirolingofacial aquí, en esta región, ¿no? Por acá, bueno, si logran ver, hay algo un poquito más blanco, ese es el hipogloso, que viene por acá, pasa por detrás del vientre posterior del escleromastoideo, sale un poquito y otra vez regresa y se va hacia el piso de la boca, la lengua, ¿no? Este es el vientre posterior, esta va a ser la glándula submaxilar, que en esta disección 2 al 5B no se reseca, porque es solamente grupo 2, 2A, 2B, el nervio espinal lo vemos por acá, ¿verdad? El grupo 3, más abajo va a estar el grupo 4, y por acá atrás hemos resecado el grupo 5B, ¿no? Que está registrado en la pieza operatoria, ¿no? Acá tenemos otra disección, otro tipo de disección que hemos realizado en el instituto, una disección radical de cuello modificada, tipo 2, ¿no? En la cual hemos preservado el nervio espinal, como lo vemos acá, todo su trayecto, se va hacia el trapecio, la vena yugular interna,
preservar, ¿no? Y lo que no vemos, como ven acá, debería estar el músculo esternocleidomastoideo, que está acá en la pieza operatoria, ¿no? Sujetada por estas dos pinzas, ¿no? Acá está el músculo esternocleidomastoideo que debería estar acá, que lo hemos resecado con todos los grupos ganglionares del 1 al 5, ¿no? 5A, 5B, 1A, 1B, 2, 3 y 4, ¿no? Por acá vemos, mira, también el nervio hipoglóso. Lo vemos acá como desciende un poco y otra vez ingresa hacia el piso de la boca, ¿no? Los músculos pretiroideos, acá adelante, que son nuestro límite de la disección, el límite medial. Vamos a irnos. Es una cirugía bastante bonita, bastante anatómica, bastante limpia, en el cual vemos, la verdad, que toda la anatomía del cuello, ¿no? Bien, entonces vamos a tener dos escenarios, ¿no? Cuando el cuello es clínicamente negativo, es decir, que por examen físico, por tomografía, resonancia o ecografía, no encontramos ganglios sospechosos o ganglios metastásicos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el cuello es negativo, vamos a ir a esto, ¿no? Así hay una alta incidencia de que haya metástasis ganglionar oculta, ¿no? Basado en el tumor primario al cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, los cánceres de cavidad oral y orofaringe tienen el riesgo de más del 20%, 30% de tener metástasis oculta, ¿no? En cuellos clínicamente negativos, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos tenemos un cáncer de cavidad oral, sabemos que el riesgo de metástasis va a ser alto, debemos manejar el cuello, ¿no? Entonces, si el tumor primario va a ser operado, pues el cuello también debe ser operado, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía le debemos ofrecer? Una disección selectiva, ¿no? O la biopsia de ganglio centinela, que actualmente se viene desarrollando, aún no es un estándar, pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, le corresponde a este paciente resecar el tumor primario y realizar una disección selectiva de cuello. Entonces, si es de lengua, ¿qué grupos de riesgo, qué grupos o ganglionares o estaciones van a estar en riesgo de tener metástasis? Pues va a ser el grupo 1, 1B, el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? Esos tres van a ser, como vemos acá, cavidad son las estaciones ganglionares que uno debe resecar cuando el cuello es clínicamente negativo, ¿no? Y así, si es orofaringe, si es supraglotis, si es glotis, por ejemplo, si es glotis, solamente se va a hacer disección de cuello cuando tenemos un T3, cuando el tumor es T3, o cuando es T4, ¿no? Porque quiere decir que ya ha invadido otra área de la laringe, ¿no? Si es supraglotis tiene bastante red linfática, entonces supraglotis, por ejemplo, puede dar metástasis contralateral, igual que orofaringe, entonces debemos resecar la disección de cuello de manera bilateral en esos casos, ¿no? Cuando el tumor está en la línea media, cuando ha sobrepasado la línea media o ha llegado a la línea media, debe tener disección de cuello contralateral de manera selectiva, ¿no? Cuando el cuello es N0, ¿no? Y si el cuello y el primario va a ser tratado con radioterapia, por ejemplo, si el primario se tiene que tratar con radioterapia, como es la mayoría de los casos del cáncer de orofaringe, o tumores tempranos de glotis, supraglotis, que reciben radioterapia como tratamiento electivo, pues el cuello también va a tener que ser tratado de manera electiva, ¿no? No lo vamos a operar, ¿no? Y ese es el primer escenario, ¿no? El segundo escenario va a ser cuando tengamos un cuello positivo, ¿no? Cuando tengamos por imágenes, por ecografía o por biopsia, por BAF, hemos confirmado que hay un ganglio metastásico, vamos a tener también dos escenarios, ¿no? Si el tumor primario y el cuello son tratados con cirugía, entonces vamos a tener un estadiaje patológico, ¿verdad? Vamos a tener los ganglios, nos van a decir cuántos ganglios están comprometidos, qué tamaño miden esos ganglios, y si tuvieron o no extensión extracapsular, y si se resecó todo o hubo márgenes positivos, ¿no? Bien, si estamos ante un escenario que es un N2, o sea, el cuello bilateral, un ganglio mayor de 3 centímetros, y algunos con extensión extranodal, pues, ¿qué más vamos a hacer a este paciente? También tenemos que agregarle como tratamiento, después de la disección, quimio-radioterapia, ¿no? O radioterapia sola, según sea el caso, ¿no? Si ha sido una enfermedad N1, un tumor pequeño, con N1 menor de 3 centímetros, por ejemplo, podemos observar si es que no tiene ninguno de estos factores de riesgo, ¿no? Ya no podemos dar tratamiento. Si no tiene factores de riesgo, podemos darle solamente seguimiento, ya no le damos tratamiento complementario. Pero si hay alguno de estos factores de riesgo, pues el paciente debe ir a tratamiento complementario, ya sea con radioterapia o quimioradioterapia.
¿no? Y el otro escenario, si el cuello, si el tumor primario y el cuello son tratados con quimio-radioterapia de inicio, es decir, no son operados de inicio, pues tenemos que evaluar, ¿no? Para evaluar para cuellos N1, la evaluación con tomografía es suficiente. Para cuellos N2 y N3, PET scan recomiendan en esta guía inglesa, recomienda PET scan a las 12 semanas después de haber culminado el tratamiento con quimioterapia, radioterapia o con radioterapia, ¿no? 12 semanas para poder solicitar este estudio y evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Acá nosotros, bueno, el seguro sí tiene PET scan, en el INEN aún no hay, ya va a haber pronto. Generalmente reevaluamos nuestros pacientes con resonancia, ¿no? Con resonancia tiene bastantes secuencias que nos van a permitir realmente ver si hubo una respuesta completa, si hubo una respuesta parcial de estos pacientes, ¿no? Si hubo una respuesta completa y no hay evidencia de enfermedad, pues van a ir a observación, ¿no? Ya no se les hace más, ya no se los opera, ¿no? Pero si ha habido una respuesta incompleta, hay enfermedad que es resecable, si se evalúa que es enfermedad resecable, pues vamos a ir a disección de cuello, ¿no? Para controlar la enfermedad. Y si no, si ha pasado lo mismo, se enferma incontrolable, el primario ha seguido creciendo a pesar del tratamiento, el cuello no es resecable, ha habido metástasis a distancia probablemente, pues el paciente no es candidato a cirugía. Bien, ¿qué otro concepto tenemos, no? Disección profiláctica versus disección terapéutica, ¿no? ¿Qué llamamos profiláctica? Cuando tenemos el cuello N0, ¿no? Cuando tenemos el cuello N0, la decisión que hacemos va a ser profiláctica, ¿no? Y es terapéutica cuando el cuello es positivo, cuando así tengamos un ganglio confirmado con biopsia que es positivo, la decisión que vamos a realizar a ese paciente se va a llamar terapéutica, ¿no? Entonces, la profiláctica para cuellos N0, cuando el riesgo de metástasis oculta es del 20% o más, ¿no? Y terapéutica cuando hay enfermedad ganglionar metastásica comprobada, ¿no? Entonces, ¿en qué casos hacemos profilácticas? Pues en cavidad oral T1, poco más de 5 milímetros T1, T2, T3N0, ¿no? Disección por cáncer de tiroides medular, por ejemplo. Hacemos disecciones profilácticas, más no en papilar, más no en el diferenciado, ¿no? En el cáncer diferenciado de tiroides no hacemos disecciones profilácticas, solo terapéuticas, es decir, cuando hay metástasis ganglionar, pero medular es distinto, no se maneja distinto, hay que ser más agresivos con el tratamiento. Orofaringe, laringe supraglótica N0, se deben hacer disecciones de cuello cuando uno va a tratar el primario con cirugía, ¿no? Si va a ir el primario a radioterapia, pues debe tratar el radioterapeuta las regiones del cuello en riesgo, ¿no? Y cuando hacemos decisiones terapéuticas en cáncer de piel con enfermedad ganglionar positiva, o sea, metastásica comprobada, cáncer de piel ya sea epidermoide, melanoma, vamos a hacer disecciones terapéuticas, cavidad oral, igual orofaringe cuando tengamos enfermedad comprobada, ¿verdad? Bien, pero igual queda a veces la duda, queda siempre hay controversias en si debo hacer una decisión funcional de cuello, si debo hacer una decisión radical de cuello por un cáncer temprano de cavidad oral. Pues este estudio hecho en China, ¿no? En el 2017, eran pocos pacientes, 63 pacientes, 30 fueron a disección funcional de cuello y 33 fueron a decisión radical modificada, ¿no? Estos pacientes eran N0 y N1, distribuidos aleatoriamente, y a un grupo se le ofreció decisión funcional y a otro grupo decisión radical, ¿no? Entonces, ¿qué se vio? Que la decisión funcional era igual de efectiva y no había ningún impacto en las tasas de recurrencia ni en la sobrevida, ¿no? Y el paciente tenía mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no tenía las secuelas de hacer una disección radical de cuello, como son pues la caída del hombro, el síndrome doloroso del hombro, no propias de la lesión del nervio espinal, imposibilidad para hacer la abducción del hombro, la rotación interna. Entonces esas secuelas se evitan cuando uno hace una decisión funcional y conserva estas estructuras, ¿no? Entonces los pacientes tuvieron mejor calidad de vida, no tuvieron esos inconvenientes, ¿no? Entonces otorgaba lo mismo hacer una decisión funcional de cuello versus una radical cuando el paciente tenía N0 y N1, pues es totalmente válido hacer una decisión funcional, ¿no? Un N1, recordemos que es una adenopatía o un ganglio metastásico menor de 3 centímetros sin extensión extranodal, ¿no? En el mismo lado del cuello donde está el tumor. Ese es un N1, ¿no? Entonces, es válido hacer las decisiones funcionales, ¿no?
como le decía, la oncología está yendo de lo más radical a lo menos radical, en casi todo, en mama, en cuello uterino, ahora en cabeza y cuello, estamos también yendo bajo eso, y muy pocas veces ya hacemos radicales clásicas, ¿no? Con resección de todas estas estructuras importantes, ¿no? Generalmente vamos a hacer decisiones funcionales, pero siempre sabiendo esto, ¿no? Sabiendo a quién debemos darle decisión funcional y a quiénes sí realmente hay que hacer la digresión radical de cuello, ¿no? Acá tenemos otro artículo publicado en el 2019, la extensión de la disección de cuello para pacientes con N1, ¿no? En cáncer de cavidad oral, ¿no? Como acá todos los pacientes fueron de cáncer de cavidad oral, ¿no? Se hicieron 100 disecciones de cuello. ¿Y qué vieron acá? Sobre ¿qué extensión de cirugía? Si hacemos del 1 al 3, si hacemos del 1 al 4, si hacemos del 1 al 5, ¿no vieron eso, no? Que todos estos pacientes, solamente dos pacientes hicieron metástasis, encontraron metástasis en el grupo 4 y ninguno tuvo metástasis en el grupo 5, ¿no? Después de hacer la disección, ¿no? Todos eran N0, todos eran N0 clínico, perdón, N1 clínico, N1 clínico, la mayoría estaban en el grupo 1 y el grupo 2, como vemos acá en este cuadro, todos eran N1 o N0, y en esos grupos altos, ¿no? Pero hicieron disección completa del 1 al 5 y vieron pues que solamente 2 de estos pacientes, o sea, 2 de los 100 pacientes, tuvo metástasis en el grupo 4. ¿No? Entonces, ¿qué se concluye? Pues que ninguno de los pacientes diagnosticados como N1 tenían enfermedad ganglionar patológica hasta el nivel 5, como vemos acá, ninguno. Lo que sugiere que se puede excluir la disección del nivel 5 en cavidad oral. La decisión supraomoidea, recordamos que la decisión supraomoidea, bueno, ahora ahí no se debe decir supraomoidea, que se refiere a los grupos ganglionares 1, 2 y 3, o sea, es una decisión selectiva de los grupos del 1 al 3, puede no ser un procedimiento seguro para pacientes C1. ¿Por qué? Porque encontraron acá, ¿no? Al menos 2, encontraron que ya tenían metástasis más allá del grupo 3, ¿no? Entonces, si uno hace solamente una decisión supraomoidea, pues podemos quedarnos corto y dejar enfermedad en el grupo 4, ¿no? ¿No? Y esto sí lo practicamos bastante en el instituto, sobre todo los cánceres de lengua que invaden la cara ventral y el piso de la boca, los cánceres del piso de boca, o los tumores T3, T4 de encío de mejilla, que tengan N0, nos vamos, la disección selectiva, nos vamos del 1 al 4, ¿no? Hacemos extendida del 1 al 4, ¿no? Eso es lo que manejamos en el instituto. Y por ejemplo, ¿no? Si encontramos un ganglio metastásico entre el grupo 1B o en el grupo 2, y es menor de 3 centímetros, no hay enfermedad extraganglionar clínica, ¿no? La disección del 1 al 4 tiene los mismos resultados que haber realizado una disección radical modificada, ¿no? Entonces es válido también realizar cuando tenemos ganglios pequeños, altos, y estemos tratando un cáncer de cavidad oral, es válido realizar solamente la decisión del 1 al 4, ¿no? El compromiso del grupo 5 es realmente bajo, ¿no? Por debajo del 5%, ¿no? Y es lo que está actualmente de moda, ¿no? El uso del ganglio centinela, ¿no? En cabeza y cuello, ¿no? Como sabemos, el ganglio centinela es un estándar en mama, en cáncer de mama y en melanoma cutáneo, ¿no? Es estándar. Eso sí, no hay vuelta que darle. Pero en cabeza y cuello aún se viene viendo estudios, aún se viene viendo si es realmente útil, aún no hay ensayos clínicos aleatorizados, controlados, que comparen la biopsia de ganglio centinela versus la observación y versus la disección selectiva de cuello, ¿no? Aún no tenemos eso, pero sí hay bastantes artículos de que es eficaz realizar la disección, la biopsia de ganglio centinela en los cánceres de cabeza y cuello, sobre todo en los cánceres de cavidad oral, ¿no? Y melanoma también de cabeza y cuello, que se hace muy poco, ¿no? En el instituto, por ejemplo, no hacemos biopsia de ganglio centinela para melanoma cutáneo de esta región, ¿no? Si lo hacen en extremidades, en tórax, sí lo hacen, pero no en cabeza y cuello. Y hay bastante evidencia de eso que se debería hacer y sí deberíamos hacer, ¿no? Pero lo que pasa es que conlleva bastante logística, conlleva a veces realizar solamente un solo caso en sala de operaciones, donde si uno hace una disección selectiva, por ejemplo,
pueda operar a 2 pacientes y no solo uno. Entonces, en un centro de alto volumen, a veces es difícil ir contra esto, ¿no? Y a veces podemos retrasar el caso de otros pacientes, en fin, ¿no? Una serie de problemas económicos administrativos que a veces nos limitan, ¿no? Bien, en este estudio, bueno, se hizo una revisión, un estudio prospectivo multiinstitucional, donde evaluaron la eficacia de la centinela, el valor predictivo negativo, como vemos acá, es alto, ¿no? Sibantos y Al-Qureshi son los grandes representantes y exponentes del realizar biopsia gangliocentinela, ¿no? Uno es hindú y el otro es europeo, no recuerdo dónde es Sibantos, pero Europa y la India son los que están haciendo bastante ganglio centinela en cavidad oral, en carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, ¿no? Más no así los americanos no apoyan esta corriente, por lo tanto no vamos a encontrar muchos artículos que vengan de Norteamérica que realicen esto, ¿no? Y bueno, pues es bastante eficacia, 95, 96, 99%, como vemos acá, valor predictivo negativo alto, mayor del 95%, una baja tasa de falsos negativos, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Como vemos acá, hay una alta tasa falsa de falsos negativos cuando el tumor está en el piso de boca, sobre todo, ¿no? En el piso de boca. ¿Por qué? Porque acá hay bastante heterogeneidad del drenaje, ¿no? El drenaje linfático del piso de la boca es bastante heterogéneo, puede ir a un lado, puede ir al otro lado, ¿no? Entonces ahí se puede fallar en este ganglio centinela, ¿no? Y se debe usar, como vemos acá, tecnesio 99, ¿no? Se realizó topos, algunos usan técnica doble con colorante, ¿no? Con azul patente, con azul de metileno, asociado al tecnesio, ¿no? Con linfogamografía y SPECT-CT, ¿no? Esa es la técnica adecuada que se debería usar si uno quiere hacer biopsia ganglio centinela, ¿no? Entonces, aún en cavidad oral y en cabeza y cuello, pues, están realizando estudios, es bastante prometedor y, bueno, veremos qué pasa, ¿no? En el futuro, ¿no? Pero aún no es un estándar. Bien, como todo procedimiento quirúrgico, pues las disesiones de cuello no están exentas de tener complicaciones, ¿no? Si bien estas complicaciones están por debajo del 5% actualmente, ¿no? De lo que antes era pues 50, 60% en George Cray, de Kocher, ¿no? Donde la mortalidad era altísima al realizar este tipo de cirugías, pues ahora es baja, ¿no? Las lesiones nerviosas están por debajo del 1 o 2%, sobre todo el nervio espinal, que es el que más sufre, ¿no? Podemos lesionar la rama marginal mandibular del nervio facial, al momento de uno levantar el colgajo y disecar el grupo 1, se puede lesionar en esa región. Podemos lesionar el nervio hipoglóso cuando uno diseca toda esta región del grupo 2. El nervio frénico, el nervio vago se pueden lesionar durante la cirugía, ¿no? Pero el riesgo, siguiendo la técnica adecuada, siguiendo los pasos adecuados, pues el riesgo es bajo, ¿no? Por debajo del 2% es bajísimo en el centro de alto volumen, ¿no? Las otras complicaciones son del tipo linfáticas, que esto sí puede variar del 4 al 15%, principalmente el conducto torácico, la lesión del conducto torácico cuando uno hace disecciones del lado izquierdo del cuello, la disección de la gran vena linfática, el linfedema, todas estas complicaciones generalmente responden con manejo médico, sobre todo cuando es de la vena linfática y del conducto torácico, si es de bajo gasto, por debajo de 500 mililitros en 24 horas, de linfa, se manejan con terapia médica, con dieta, con compresión, a veces usamos subterótide, y nos va bien, nos va bien, ¿no? Muy pocas veces hemos tenido que entrar a sala de operaciones, a cerrar el conducto torácico. Cuando eso pasa, cuando llevamos al paciente a sala, pues el que hace el cierre del conducto torácico es el cirujano de tórax, ¿no? Por vaso, por videotoracoscopía, ¿no? Porque es imposible ya después de 24 horas de entrar al cuello y buscar el conducto linfático, es imposible, ¿no? Más vamos a hacer daño que obtener una solución. Si uno se da cuenta en el intraoperatorio que ha lesionado el conducto torácico, es en ese momento en que debe buscarlo y ligarlo, ¿no? Si no se dio cuenta y ya se da cuenta en el postoperatorio, o se debe entrar en ese mismo instante, o si ya pasó ya 12 horas, 24 horas, pues ver cómo evoluciona esto, si es una fístula de gasto alto o bajo, pues se manejará ya sea de manera médica o quirúrgica, ¿no? La infección de verdad que está por debajo del 1%, una rara vez infecta la disección de cuello, es una cirugía limpia,
no es una herida limpia también, solo es limpia contaminada cuando manejamos la cavidad oral y el cuello a la vez, ¿no? Pero los otros tipos de disecciones que solamente es cuello, pues es una cirugía limpia que el riesgo de infección es realmente muy remoto, ¿no? Y lo otro, lo vascular, que es el sangrado posoperatorio, incluso intraoperatorio, cuando lesionamos los grandes vasos, pues se maneja en ese momento, ¿no? El posoperatorio sí nos obliga a entrar a hacer las operaciones, si todo sangrado generalmente en el cuello es de riesgo y hay que entrar inmediatamente a hacer las operaciones. Las complicaciones vasculares también pues por fístulas salivales o por necrosis de los flaps, necrosis del colgajo. A veces hacemos las incisiones no bien y justo caen donde están los vasos y se necrosa y se pierde parte de ese tejido, se exponen los vasos y puede haber rupturas carotidias, ¿no? Es raro, menos del 1%, lo he visto también, bueno, la mortalidad es mayor del 50%, ¿no? Afortunadamente el paciente que vi que tuvo rotura carotidia, sí le pudimos salvar, entró a hacer la operación, le llevamos la carótida y afortunadamente no tuvo secuela, ¿no? Y entonces, estos son gráficos que nos miden cuál es el impacto de la sobrevida de tener un paciente con compromiso ganglionar, ¿no? En cabeza y cuello, ¿no? O sea, si no tiene compromiso en el cuello, es cero, patológicamente hemos disecado el cuello y no ha habido ningún ganglio de metástasis, pues este paciente, su sobrevida está por encima del 90%, ¿no? Pero como vemos acá cae, cuando ya al menos tiene un ganglio positivo, ¿no? Y si lo ya desmenuzamos, si es N1, N2, N3, como vemos acá, N2 y N3, pues tienen una peor sobrevida, ¿no? Cae más la mitad, más de la mitad, ¿no? De tener un ganglio positivo, ¿no? Igual acá en este gráfico de la JCC nos muestra lo mismo, ¿no? El compromiso ganglionar, entonces, tiene impacto en la sobrevida del paciente con cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, para terminar, pues las conclusiones que podemos sacar, tomografía y resonancia son obligatorias para estadificar la enfermedad del cuello, ¿no? Sobre todo cuando y va a depender del primario, ¿no? El método diagnóstico que utilicemos de imágenes va a depender del tumor primario, ¿no? A los pacientes clínicamente N0, o sea, con cuello negativo, con más del 20% de riesgo de metástasis oculta, se les debe ofrecer tratamiento profiláctico del cuello, ¿no? La disección selectiva del cuello de manera profiláctica, no olvidarnos esto, ¿no? Conceptos claros. La disección selectiva del cuello es tan eficaz como la radical modificada para los cuellos N0, ¿no? Cada vez estamos haciendo menos radicales y siendo más selectivos, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Cuando podemos escoger bien al paciente, ¿no? Y la disección selectiva de cuello sola es un tratamiento adecuado también para la enfermedad N1, como les decía, sin características citológicas adversas. ¿Cuáles son esas? Recordar, ganglio menor de 3 centímetros sin extensión extranodal, ¿no? Si no tiene eso, es un N1, es un ganglio pequeño, podemos hacer disección selectiva todavía, ¿no? Si tiene esas otras características, ya debemos ofrecerle a un paciente una disección radical, ¿no? De cualquiera, ¿no? Modificada o clásica, ¿no? ¿No? Muchas veces, entonces, muchas veces vamos a decidir la extensión de la cirugía, de la disección de cuello en el intraoperatorio, ¿no? La disección de cuello actualmente es un procedimiento seguro con una baja tasa de complicaciones, de mortalidad. Ya nadie muere por una disección de cuello bien hecha, ¿no? Bueno, estas son las dos grandes instituciones donde me formé, el IRE Norte, donde me formé 4 años y luego hice la subespecialidad en el INEM, ¿no? Tengo una foto con mi maestro Torres. Siempre el trabajo en equipo, siempre los maestros te orientan para crecer, ¿no? Para ser mejor más adelante. Tenemos amigos en el camino, residentes de año superior que también nos enseñan mucho, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Puede dejar de compartir su pantalla, doctor? Listo. ¿Puede compartirlo? Sí, por favor. No salió bien. No, agradecerle por la... Sí, está bien. Muchas gracias, agradecerle por la exposición.
Bueno, en realidad es un tema bastante amplio. Y bueno, al final quedan muchas preguntas en realidad ojalá que se puedan resolver. En la, Sí, sí, la verdad que cuando las preguntas uno puede aclarar muchos temas que no quedaron claros durante la exposición, ¿no? claro, Entonces sí me gustaría que me hagan preguntas no sé si lo para recién, que no se queden con las dudas, ¿no? No se queden con claro, las dudas y se lleven las cosas claras, ¿no? no sé si lo recién Eh, tienen alguna pregunta. Doctor Jonathan, buenas noches. Ya el doctor Fernández, Lenny. Lenny Fernández, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Jonathan? Oye, de verdad, un gusto escucharte, me llena de orgullo, de verdad bastante contento de poder escucharte después de buen tiempo. Felicitaciones por tu presentación, definitivamente muy buena. Felicitaciones al doctor Jan por la iniciativa de este tipo charlas, para nosotros refrescar un poco y bueno, para los residentes sobre todo, ¿no? De verdad, gracias a ambos por la iniciativa. La consulta es con respecto a los pacientes en lesiones de piel, un carcinoma de alto riesgo mayor a 2 centímetros. En tus conclusiones refieres disecciones de cuello terapéuticas cuando tienes más de riesgo del 15-20%. En concreto, una lesión de piel, ¿en cuánto podría considerarme de dimensión para hablar que tengo un riesgo mayor a un 15-20% y me justifica hacer una disección del cuello? En cáncer de piel Lo más solamente está frecuente, un vaso justificada la celular o un decisión de epidermoide, cuello ¿no? o al vaso celular, pues sabemos que el riesgo de metástasis está por debajo del 1%, no es realmente rarísimo encontrarlo, por lo tanto no está indicada la disección electiva. Y para epidermoide, así sea de alto riesgo, no se maneja el cuello cuando este sea negativo, ¿no? Si es positivo, sí, hay que hacer el tipo de decisión que le corresponda. Es decir, por ejemplo, si has tenido un epidermoide de piel que está cerca al canto externo del ojo, está por delante de la línea bicoronal, no es frontal, temporal, solamente vas a hacer disección de cuello cuando el paciente presente ganglios, ya sea en la parótida o en el grupo 1B o en el grupo 1-2, ¿no? Por ejemplo, si presenta ganglios en la parótida, estás obligado a hacer la parotidectomía, ¿no? Superficial, y hacer disecciones del grupo del 1 al 3, ¿no? Esa es una disección selectiva, ¿no? Si hay metástasis en grupos más inferiores, pues estás obligado a hacer tanto la parotidectomía como hacer una disección radical de tipo la que quieras, 1, 2 o 3, ¿no? Solamente en ese caso se maneja el cuello, en epidermoide. En melanoma, pues deberíamos hacer ganglio centinela cuando corresponde, ¿no? Y manejar el cuello. Pero si es, por ejemplo, si tenemos un melanoma con una profundidad de más de 1 milímetro, con más de 2 mitosis o invasión linfovascular, pues sí estaría bien indicado realizar una disección selectiva en N0. No sé si te respondí tu pregunta o aún tienes alguna duda. No, sí, está bien, está correcto. Nuevamente, gracias y felicitaciones. Gracias, Salúdame, cuídate. gracias. Con respecto voy a permitirme preguntar, con respecto al cáncer de tiroides papilar o los carcinomas bien diferenciados, en este caso los diferenciados. Bueno, cuando hay metástasis clínicamente evidente, ya sea por la clínica misma o las imágenes, si es confirmada con un BAF, la extensión de la disección de los grupos 2, 3 y 4, porque al menos acá se hace hasta el grupo 4, pero yo sé que también hay indicaciones de hacerlo hasta el grupo 5A, o sea, el triángulo posterior. O sea, ¿cuándo realizar esa extensión? ¿Cómo está indicado? O sea, para hablar el mismo lenguaje y hacer más homogéneos en cuanto a la disección. En papilar de tiroides, pues la disección indicada va a ser la disección de los grupos 2, 3 y 4, ¿no? Porque es el sitio a donde va a ir el drenaje y donde vamos a ver las metástasis. Si uno ve en las imágenes metástasis más allá de estos grupos, si hay metástasis en el grupo 5A, en el grupo 5B, estamos obligados a resecarlos. En el INEN, por ejemplo, ya por consenso, siempre hacemos 2, 3, 4 y 5B. Así no haya clínicamente evidentes, pero solamente tenemos en el 2 o en el 3, pues la disección que hacemos 2, 3, 4 y 5B.
¿no? Hay muchos artículos publicados, el riesgo de metástasis del grupo 5B está el 15% por debajo de esto, ¿no? Y si vamos a lo que yo les he dicho en las guías, que dice, si tenemos riesgo de metástasis oculta por debajo de esto, pues no se debería resecar, ¿no? Pero bueno, en el INEN ya es un patrón, así nos hemos formado y ellos está así reglamentado que las disecciones de cuello terapéuticas por cáncer diferenciado de tiroides son 2, 3, 4 y 5B. Pero sí, 2, 3, 4 es totalmente válido, es totalmente correcto y está bien, ¿no? Incluso el 2B, hay también publicaciones de que el grupo 2B no debería resecarse en tiroides, ¿no? En cáncer diferenciado de tiroides, ¿no? Si es que no hay metástasis evidente, ¿no? Porque el riesgo de metástasis al 2B también es bajo, 5%, 7%, ¿no? Pero por técnica quirúrgica realizamos todo, ¿no? 2A, 2B, 3, 4 y 5B nosotros, ¿no? Creo que hay mucha controversia en cuanto al melanoma, ¿no? A ver, El melanoma hay melanoma bastante controversia, sobre todo en ganglio centinela, ¿no? sí, o sea, cuando En ganglio indicarla, centinela porque por ejemplo, dice que el tema, la literatura habla de una linfocistografía, pero lamentablemente ese mecanismo del aparataje, como bien había mencionado, no la disponemos en su totalidad. Y bueno, entonces eso nos da una limitante para poder realizar adecuadamente el ganglio centinela en melanoma, ¿no? De cabeza y cuello. Pero ante esa desventaja, ante esa limitación, ¿se propone hacerle disección profiláctica o sencillamente esperamos que aparezca clínicamente? en el INEN, si es T3, T4, hacemos disección profiláctica si el cuello es negativo, ¿no? Si es un T1, T2, por ejemplo, no esperan a que aparezca, esperan a la recurrencia, ¿no? Como sabemos, pues esperar en este cáncer que es bien agresivo, que lo conocemos, ¿no? El melanoma, no somos agresivos desde el inicio, a veces podemos perder, ¿no? Podemos perder al paciente incluso, ¿no? Entonces yo sí consideraría que si es que no tenemos pues a la mano poder realizar ese ganglio centinela y uno resecó la lesión y tiene factores de riesgo para hacer metástasis ganglionares, sabemos que ya hay una profundidad de invasión, un Bredlow mayor de 1, ya hay riesgo, ¿no? Si está ulcerado, pues tiene bastante riesgo de hacer metástasis y debemos manejarlo según la zona donde estaba localizado el primario, ¿no? Como les decía, los que están por delante de esta línea coronal que va desde el trago de una oreja hasta el lado contralateral, los que están delante deben manejarse la parótida y los grupos 2 y 3, ¿no? 1B, 2 y 3. Los que están por detrás, las lesiones de piel, epidermoide y melanoma que están por detrás de esta línea, ¿no? Del cuero cabelludo, debe manejarse, por ejemplo, los ganglios retroauriculares, los suboccipitales, todo el grupo 5, 2, 3 y 4, ¿no? Lo que antes se conocía como disección posterolateral. Bien, no sé si el público tiene alguna pregunta, sobre todo los residentes. Algo que quede bien claro. Sus residentes, sobre todo, yo no sé si ustedes allá, sus residentes ven disecciones de cuello, manejan cáncer de cavidad oral, Al menos tiroides, tiroides, cáncer de parótida, ¿no? Cáncer de lengua. cáncer de parótida, por ejemplo, cáncer de glándulas salivales, también hay bastante controversia en cuándo hacer disecciones electivas de cuello y cuándo no, ¿no? Uh-huh. Y eso va a basar mucho en el tamaño del tumor y en el tipo histológico, ¿no? Los mucoepidermoides de alto grado con un tumor de más de 2 centímetros deberían tener disección electiva del cuello, ¿no? Y disección selectiva, ¿no? Si está en la parótida, pues hay que hacer 1B, 2 y 3, ¿no? Deberían tener ese manejo, ¿no? Carcinoma adenoidequístico sólido, ¿no? Si es el patrón sólido, que es el más agresivo, debería tener manejo también del cuello, ¿no? Por ejemplo, en cavidad oral, ¿no? En paladar duro, carcinoma de paladar duro, reborde alveolar superior, ¿no? Densidad superior,
Hay bastante también controversia en si hacer o no hacer disecciones selectivas, ¿no? El riesgo de metástasis, bueno, dice la literatura, si ya infiltra el paladar o las partes blandas de la mejilla, o sea, si ya se ha ido por el sulcus hacia la parte de la mejilla, debería tener disección de cuello incluso bilateral, ¿no? Paladar duro tiene bastante drenaje cruzado y puede ir a dar metástasis contralateral, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Parece que todos lo saben. Bueno, seguramente en el transcurso, digamos, algunos cositos. Le agradezco nuevamente al doctor Jonathan Rodríguez por su tiempo. Agradecer a la audiencia por su tiempo. Es un tema bastante interesante, bastante amplio. Y yo diría que siempre debe haber un consenso, pues no solamente por la opinión de un solo cirujano, para poder llegar al mejor abordaje posible para este paciente. Agradecerle nuevamente, un gusto, Jonathan, ¿no? El poder compartir esta charla académica contigo y también hacerles a conocer al resto de la audiencia que también nosotros estamos en Facebook, en reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica, los cuales quedan grabados. Bueno, más sencillamente nada, muchas gracias y ya estaremos hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor, por la invitación. No, al contrario. Cuando gusten.